Un, ¿verdad? Buenos días. Muy buenos días. No escuché. Muy buenos días. Les decía, tenemos una clase así súper especial, un poco larguita, ya teóricamente, tiene mucha teoría, ¿ya? Espero que se entienda. Muy buenos días. Buenos días. A ver. Estaba compartiendo otra cosa. Está. Ahora sí. Buenos días. Estamos. Un segundito de nuevo, ahí está mal. Morfología. Nuestro tema es de morfología. ¿Qué pasa? Ahora sí. Ya le estaba diciendo que nuestro tema es de morfología. ¿Qué es la morfología? La morfología es una disciplina de la gramática que se encarga de estudiar a la estructura interna de las palabras. De eso se encarga la morfología, la estructura interna de las palabras y la formación de las palabras. Es decir, cómo se componen las palabras y de dónde proceden las palabras, ¿ya? ¿Cuál es su comportamiento, bien, en cuanto a su estructura? Y también de qué palabras van a proceder. La mínima unidad de la morfología es el morfema. ¿Ya? El morfema es la mínima unidad gramatical portadora de significados, ¿ya? Que posee significados, que tiene significado. El morfema es abstracto, se relaciona con la lengua. Por ejemplo, en niños tenemos acá la S que me indica plural, la O que me indica el género, y esta estructura que me indica que estamos hablando de una persona que tiene poca edad. En injusta tienes la A que me indica el género femenino, jus que me indica un atributo, y la IN que me indica la negación. En bisabuelita tienes abuel, que es la raíz, la base, bis, que es el doble, la A el género, y I, que es el diminutivo. El morfema siempre, siempre aporta un significado, siempre. A ver, es decir, miren, si por ejemplo yo les pidiera que me separen la palabra submarino, submarino, lo que tú tienes que hacer es pensar cuál es la base, de dónde proviene esta palabra. Y obviamente proviene de mar, ¿cierto? Mar. Mar vendría a ser nuestro morfema lexical. Luego voy a explicar cuáles son sus nombres, pero démonos cuenta de que mar es la base. Y el submarino, busco a ver submarino, ¿qué otra parte me aporta significado? Podría ser submarina, ¿no? La O me aporta un significado de género, y a género masculino. Pero tú me dirás, pero Jesús, ¿cómo submarino, submarina? Ojo, no vayas a pensar cuando vincules al género con el sexo. Porque a veces pensamos, ¿no? Niño, género masculino, hombre, varoncito, y niña, género femenino, mujer, mujercita, lo que sea. ¿Bien? Pero también tienen género los seres inanimados. Los seres inanimados presentan género. Ya, solo que no es la misma diferenciación como pasa en macho-hembra, varón-mujer, pero tienen género, ¿no? Por ejemplo, si habláramos de la vida submarina, la A me indica el género femenino y la O me indica el género masculino. Y luego me han puesto sub, claro, sub es debajo, ¿cierto? También es un morfema. Y lo que sobra in también vendría a ser un morfema. Todos estos son morfemas.
Sub me indica debajo de algo, in me indica relativo, parecido, semejante a algo. ¿Bien? Los morfemas pueden indicarnos también cantidad, pueden indicarnos género, etc. De eso vamos a hablar ahora, ya en esta sesión. La diferencia entre morfema y morfo es que el morfo es la concretización del morfema, es la realización del morfema. Bien, eso más o menos como explicábamos en fonema y fono. Fonema es ideal, es abstracto, está en nuestra cabeza, y el fono es lo concreto, lo materializado, lo realizado. El morfo es concreto y se relaciona con el habla. A ver, mire, por ejemplo, la I es un morfo, legal es un morfo, la ES es un morfo. Y los significados vendrían a ser los morfemas. A ver, voy a explicar de nuevo acá. Tenemos la palabra injusto. Ya, injusto. Todo lo de arriba son morfos. Ellos son los morfos. Lo que significan estos morfos, por ejemplo, podríamos decir nosotros que perdone, podríamos decir nosotros que ¿dónde estás? Acá estás. Que in me indica negación, ¿cierto? La negación de lo justo. Que just es, como les puse hace rato, atributo, y que la O es el género masculino. Esto, lo significativo, vendría a ser el morfema. Este es el morfema. La estructura es el morfo y el significado de estos morfos es el morfema. A ver, otro ejemplo. Tienes la palabra panes. Ya tenemos la palabra panes. Esta ES me indica el plural y pan es un tipo de alimento, ¿no? Y esta S plural. La ES es el morfo. Pan es el morfo. En cambio, el significado que tiene vendría a ser el morfema. ¿Ya? Lo significativo es el morfema y la estructura es el morfo. O sea, más o menos así, tu cuerpo, tu concretización es el morfo. En cambio, lo que eres en el fondo de tu alma, de tu pensamiento, vendría a ser el morfema. Para poder analizar al morfema, tenemos que ver el morfo, ¿no? Así. Me dicen las palabras, no las palabras por completo, Juan David, la estructura es. La palabra por completo no, pero está dentro de la palabra el morfo y el significado que tiene es el morfema. Claro, se parecen a significado y a significante, por supuesto, Piero. Tienen un parecido. Ya, pero quiero que se den cuenta que lo concreto es el morfo y el significado que presenta vendría a ser el morfema. Claro, eso es. Morfo es la estructura y el morfema es el significado. El morfema se vincula con la lengua, porque tanto la lengua como el morfema están en nuestro cerebro, no están en nuestra cabeza. En cambio, el morfo se relaciona con el habla, porque ¿qué cosa es el habla? El habla es la concretización del morfema. Perdón, el habla es la concretización de la lengua. Lo mismo pasa con el morfo. El morfo es la concretización del morfema. Luego tenemos a los alomorfos. Alo, recuerden, alo, ¿qué cosa es? Alo es variación. Variación del morfema. Los alomorfos son las distintas concretizaciones de un mismo morfema. A ver, les explico, ya explico esto. Como los alófonos, por supuesto. Les explico, fíjense.
Hace rato habíamos puesto infiel o injusto. Recuerda, in me indica la negación, ¿cierto? In me indica negación. Si hubiera dicho ilegal, in me indica la negación. Si hubiéramos puesto imposible, in me indica la negación. Como te puedes dar cuenta, lo que está cambiando es la estructura del morfema, o sea, lo que cambia es el morfo. Ya es lo que está cambiando es el morfo. O sea, el morfema tiene diferentes formas para concretizarse, para realizarse. Tiene el mismo significado, o sea, es el mismo morfema, pero concretizado de diferentes maneras. Es como tú, por ejemplo, te vas a una fiesta, te vistes de una manera. Te vas a la iglesia de otra forma. Te vas a jugar fútbol, voleibol, te vistes de otra forma. ¿Bien? Eso es. Eso es el morfema debido a sus diferentes concretizaciones. No, no, Juan David. No son diferentes interpretaciones. Es la misma interpretación. Es el mismo morfema. ¿Ya? Es el mismo morfema, porque diríamos acá que todos son morfemas. Todo esto son los morfemas. Es el mismo morfema de negación. Solo que la forma como se ha concretizado es diferente. Lo que ha variado es su concretización, pero es el mismo morfema, con diferentes morfos, por supuesto. Lo que han cambiado son los morfos, pero el morfema se mantiene. Es la variación del morfema al momento de concretizarse. Eso es. Con diferentes estructuras, por supuesto. Como he puesto acá, ¿no? La I me indica negación, I me indica negación. El mismo morfema, pero concretizado de diferente manera. Niña, la A me indica el femenino. Y en gallina, ina me indica el femenino. ¿Ya? Es el mismo morfema concretizado de diferentes formas. En la palabra pan, panes, la ES me indica el plural. Y en la palabra, no sé, casas, la S me indica el plural. Es el mismo morfema, pero concretizado de diferente manera, ¿no? De diferente forma. Acá mediante la ES y acá mediante la S. Eso viene a ser el alomorfo. La concretización de los morfemas al momento de realizarse. En peruano, la AN me indica el gentilicio y en japonés la ES me indica el gentilicio. Es el mismo morfo, concretizado de diferentes formas. Claro, debe haber más de uno, por supuesto. En gatos, la S es el morfo, plural es el morfema, ¿no? Es el plural, pero realizado de diferentes maneras, ¿no? De diferentes formas. A eso llamamos alomorfo. ¿Bien? ¿Tendrán alguna consulta hasta acá, señoritas, caballeros? ¿Alguna duda? Ninguna. Ya, muy bien. ¿Podrían responderme, por favor, si acá hay alomorfos en estos ejemplos que les voy a colocar? Alomorfos de negación, de negación. Solo fíjate en la negación, por favor. Lean bien.
Ya. La mayoría me ha respondido que no. Ya, y tiene razón. No, no hay alomorfo. Ahora, los que me han respondido que sí, supongo que están diciendo lo siguiente, ¿no? Insensible, innegación. E insensato, innegación. E increíble, innegación. Si hay alomorfo, Jesús, porque es la negación, pero recuerda, para que haya alomorfos, tiene que haber variación. Si no hay variación, no hay alomorfos. ¿Ya? O sea, es el mismo morfo acá. Tiene que haber distinción. Para que exista alomorfo, te tuve que haber puesto, por ejemplo, con la palabra impotente. Ahí sí hay alomorfo. ¿Por qué razón? Porque innegación y acá innegación. Señalan lo mismo, pero de diferente forma. ¿Ya? Eso tiene que ser alomorfo. A ver, dígame si acá hay alomorfos. En alumnos y peces, ¿hay o no hay alomorfo? Por plural, por plural. Y cuando es una forma mayúscula, lo siempre lo más de el otro no. No escucho. No escucho. Se escucha muy bajito. Muy bajito. No, está muy... Uy. Ya, me han respondido que sí. Por supuesto, muy bien. Se han dado cuenta que sí hay alomorfos. Alomorfos de plural, ¿cierto? La S me indica plural y la ES me indica plural. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Ahí hay alomorfos. Ahí hay alomorfos. Muy bien. A ver, continuemos. Ahora, los tipos de morfema son los siguientes. Tenemos morfema lexical y morfema gramatical. El morfema lexical es la raíz, ¿ya? Es la base de la palabra, es la parte significativa. Los morfemas gramaticales son todos aquellos morfemas que acompañan a la raíz, que circundan a la raíz. Pueden estar antes, pueden estar al final, pueden estar en el centro, partiendo de la raíz. Los morfemas gramaticales se dividen en derivativos y se dividen en flexivos. Los morfemas derivativos, a su vez, son los afijos. Afijo porque no puede estar en el mismo lugar, circundan. Los afijos se clasifican en prefijos, interfijos, infijos y sufijos. Los flexivos siempre son sufijos, siempre, siempre, siempre. Los flexivos siempre van en la parte final, siempre van en la parte final, ¿bien? No entiendo esas consultas que me hacen, no entiendo, no entiendo. Lo que pasa es que no escucho, si me están preguntando algo, no escucho. No sé qué es 923-33333. ¿O es un error? Por favor, díganme. Ya, a ver. Es un error. Ya. Estábamos diciendo lo siguiente, ¿no? Tenemos acá el morfema gramatical es el derivativo. El derivativo va con los afijos. Y el flexivo siempre es sufijo. ¿Qué me indica el flexivo? El flexivo me indica los accidentes gramaticales. Ahora vamos a aprender a separarlos. Los flexivos pueden ser simples y pueden ser amalgamas. Simples y amalgamas. Ahora vamos a revisar qué cosa es.
Eso es lo que vamos a analizar ahora, ¿ya? Los tipos de morfemas. El morfema lexical, como les decía, es conocido como lexema, como raíz o radical. Contiene el significado base o principal de la palabra. ¿Bien? Es la parte significativa. Normalmente los morfemas lexicales no cambian, se mantienen sin alteración. Si, por ejemplo, tienes la palabra amé y conjugamos esta palabra amé, podría ser amaré, amaste, amamos, amor, amorcito, etc., etc., etc. ¿Bien? Y dense cuenta de que la base es am, ¿no? Esa es la base. Esa es la raíz. Y en todas se mantiene la raíz. No hay cambio en la raíz. Sin embargo, a veces puede sufrir algunos pequeños cambios, algunas variaciones. Por ejemplo, soñé. Por ejemplo, soñaste. Soñó. Hasta que está igual, Jesús. Pero ¿qué pasa si yo digo sueño? ¿Y qué pasa si decimos insomnio? Fíjate, en soñé la raíz es son, ¿cierto? En soñaste la raíz es son. En soñó la raíz es son. Hasta acá no hay cambio. Hasta acá no ha variado. ¿Ya? O sea que borro estas dos primeras porque no nos ayudan. Pero se ha cambiado de soño a sueño. La O se ha transformado en una UE. Se ha convertido en un diptongo. Y en insomnio recoge la base del latín, porque en el latín sueño era como somnio. ¿Qué cosa es insomnio? Insomnio es la falta de sueño. Si ustedes lo ven así, estoy somnoliento, o como algunos dicen soñoliento, que también está bien, pero de uso coloquial. Bien, entonces dense cuenta, el significado es el mismo. Es el mismo valor, pero han sufrido cambios. Ya ha sufrido una variación. A esas variaciones se las llama alolexos. Los alolexos son las variaciones o la variación del lexema. La variación del lexema. Es el mismo lexema que ha sufrido un pequeño cambio. Ya que ha sufrido un pequeño cambio. En mar, marino, marea, marinero, mar es la raíz. En mujer, mujeres, mujeriego, mujercita, mujer es la raíz. En estos dos casos, ¿no? La raíz se está manteniendo, ¿bien? Y en caballo, caballero, caballito, caballería, la raíz se mantiene. Pero a diferencia de mar y de mujer, caballo no tiene, digamos, por sí solo, no necesita de un apoyo siempre. Por esa razón, hay palabras conocidas como palabras monomorfemáticas. ¿Qué son las palabras monomorfemáticas? Las palabras monomorfemáticas son aquellas que presentan un solo morfema. Por ejemplo, sal. Por ejemplo, mujer. Por ejemplo, mar. ¿No? Tienen un solo morfema. Sal, mujer, mar. Ya, un solo morfema. Pero si me hubiera dicho mujeres, en mujeres ya no hay un morfema, pues hay dos morfemas. Esas son las palabras monomorfemáticas. Mono, uno, no un solo morfema. En el caso de los morfemas gramaticales encontramos los siguientes, ¿no? Son los morfemas que circundan al lexema. Pueden estar antes del lexema, después del lexema, partiendo al lexema. Aportan la categoría gramatical de la palabra, salvo los prefijos. Por ejemplo, en la raíz am, si yo digo amé, estamos frente a un verbo. Si digo amable, estamos frente a un adjetivo. Si digo amor, estamos frente a un sustantivo. La raíz no cambia
La raíz, pero además la raíz no me indica qué categoría gramatical tiene la palabra. Son estos morfemas, los morfemas gramaticales, los que me están indicando de qué categoría gramatical es. Un verbo, un adjetivo o un sustantivo. Los morfemas derivativos, que son tipos de morfemas gramaticales, bien, dice, son aquellos morfemas que sirven para añadir, los prefijos no pueden, no cambian los prefijos. Desamor sigue siendo un sustantivo. Los morfemas derivativos se añaden al lexema para modificar su significado. Se clasifican en prefijos, sufijos e infijos. El prefijo va antes de la raíz. Inmoral. Moral es un adjetivo, ¿cierto? Inmoral, ¿qué cosa es? Adjetivo. Los prefijos no cambian las categorías gramaticales de las palabras. Mantienen las categorías. El sufijo siempre va después de la raíz. Hábil es un adjetivo. Hábilmente es un adverbio. Y el infijo se incrusta en la raíz. Acá tengo que explicarles algo. En principio, escúchenme bien, por favor. Para que exista infijo, los infijos parten la raíz. Ya, los infijos aparecen siempre que la palabra sea monomorfemática. En una palabra monomorfemática, el infijo se introduce y ha partido a la raíz. Y normalmente los infijos son morfemas apreciativos. Los infijos son morfemas apreciativos. ¿Qué son morfemas apreciativos? Los morfemas apreciativos son los diminutivos, los aumentativos y los despectivos. Esos son los morfemas apreciativos. Diminutivos, aumentativos y despectivos. Miren, por ejemplo, tienes la palabra Pedro, el nombre propio, Pedro. ¿Ya? La raíz en los nombres propios viene a ser considerado como todo. Todo esto es la raíz. Entonces, cuando tú me dices, por ejemplo, Pedro, Pedrito, ¿qué ha pasado con la raíz? La raíz se ha partido. Acá hasta la R es la raíz. Y la otra parte de la raíz está acá, la O. Esa es la otra parte, la O. Esta IT es el infijo. Este es el infijo. No me vais a decir que la O es masculino, ¿no? No, es parte de la palabra Pedro. Esta IT es el infijo. ¿Ya? Y como te puedes dar cuenta, lo que nos está señalando esta IT simplemente es el diminutivo, nada más, ¿no? Solo es el diminutivo. Ese es un morfema apreciativo. Otro ejemplo lo tenemos con la palabra azúcar. Con la palabra azúcar, la raíz es todo, azúcar. Todo es la raíz. ¿Bien? Y si decimos azuquita, tú me dirás, pero Jesús, en azuquita ha cambiado la C por la Q, pero ha cambiado por razones ortográficas, ¿no? Porque la C cuando se acompaña de una E o de una I, cambia hacia una Q. Como el nombre Marco, su diminutivo Marquito, la C ha cambiado por una Q. La raíz sigue siendo azúcar, ¿ya? Se ha introducido esta IT. Esa IT se ha introducido. Ese es el infijo. Ese vendría a ser el infijo. O en César, Cecita. Ese es el infijo. Una aclaración.
Para que una palabra tenga infijo, recuerden, tiene que ser palabra monomorfemática. Si tú, por ejemplo, tienes la palabra casa, en la palabra casa, ¿la raíz cuál es en casa? Dígame, ¿cuál es la raíz en casa? Cas. A ver, busquemos. ¿Cómo sabemos cuál es la raíz? Hay que buscar casita, casona, casucha, casero, caseta. Como se pueden dar cuenta, en casi todas se mantiene casa, salvo en casero. En casero no. Entonces, la raíz es cas. Eso es la raíz. Esa es la raíz, ¿ya? Cas, es la raíz. Por lo tanto, casa no es monomorfemática. Ya casa no puede tener infijo. Esta IT no es un infijo. Ya, cas es la raíz y todo lo que está después, o sea, esta ita es el sufijo. Ya, porque no ha partido a la raíz, simplemente está después de la raíz. En los nombres propios, normalmente hay infijos, pero no siempre. Por ejemplo, mi nombre es Jesús. La raíz en Jesús es todo, ¿cierto? Jesús. Y el diminutivo sería Jesucito. Pero esta hito no ha partido a la raíz, ¿cierto? La raíz sigue estando ahí, no ha cambiado. Entonces, esta hito viene a ser el sufijo. No el infijo, es el sufijo. Tienes la palabra Juan. A los Juan les dicen Juancito o Juanito. Entonces acá date cuenta que tampoco hay infijo. Esto es el sufijo de la raíz. La raíz se mantiene y solamente tenemos Juancito. ¿Bien? A ver, me dicen Piero. Piero. El diminutivo de Piero será Pierito. Ahí sí. Acá sí hay un infijo, ¿no? Lo que hemos hecho con Piero es partirlo, partir a Piero y ahí le hemos agregado un infijo, ¿no? Lo siento mucho, Piero. Ahí está el infijo. ¿Bien? A ver, les voy a poner varias palabras acá. Me dicen cuáles tienen infijo, ¿ya? ¿Cuáles tienen infijo? Muy bien. Al Álvaro, Alvarito, Miguel no, ¿cierto? En Miguel sería un sufijo. Y en Pablo, Pablito, Inés, Inésita no tiene. Bien. Entonces, esos tendrían infijos, ¿no? Alvarito e Inésita. Ahora, por ahí se me perdió una consulta que me habían hecho con respecto de... A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me dicen, ¿qué pasa con Christopher? En primer lugar, si nosotros tenemos la palabra Christopher, si es castellano tendría que ser así, ¿cierto? Christopher. Porque es la pronunciación, Christopher. Pero ¿cuál es el diminutivo de Christopher? No hay forma, ¿no? O sea, no es común. Christophercito, Cristoferito, no es común. O sea, hay algunas palabras que se resisten ahí, no se resisten. No tienen diminutivos, no tienen infijos, por lo tanto no aparece.
Y en algunos otros, por ejemplo, se duplica. Por ejemplo, tienes la palabra María. ¿Cuál será el diminutivo de María? Mariita, ¿no? Mariita. Entonces aquí el infijo es la IT, ¿no? Es el infijo. Mariita. Me preguntan, ¿por qué no era infijo con los otros nombres? Porque no parte a la raíz. No ha partido a la raíz, simplemente se ubica en la parte final, ¿no? Por eso yo les decía, en Juan, Juancito, la raíz es Juan. Y este cito es el diminutivo, pero sufijo. Para que sea infijo, tiene que partir a la raíz, ¿no? Como en Pablo. Y ahí en Pablo, en la IT que introducimos, ese vendría a ser el infijo cuando decimos Pablito. Pero la raíz se ha partido, se ha dividido, cosa que no ocurre con Juan. A ver, continuemos, ¿sí? Si no nos vamos allá. Ahora, hemos hablado del infijo, ahora vamos a hablar del interfijo. El interfijo es un fenómeno por el cual lo que aparece o aparece por una cuestión de pronunciación, por una cuestión de eufonía, ¿bien? Por una cuestión de eufonía, o sea, de buen sonido, de buena pronunciación. A ver, por favor, síganme con esto, ¿ya? Miren, si nosotros tenemos la palabra librería, la raíz en librería es lib, ¿no? ¿Cierto? Lib, esto es la raíz. Esta ER me indica el oficio y IA me indica el lugar. Repito, la raíz en librería es lib. La ER me indica el oficio. Aparecen palabras como librero, pelotero, gasfitero, panadero, pastelero, etc. Y la terminación IA me está indicando un lugar. Ferretería, panadería, pastelería, gasfitería, etc. Pescadería, ¿bien? Otro ejemplo podría ser así, ¿no? Pollería. Pollería. Fíjate, poi, raíz, ere, oficio, y al lugar. Papelería. Papel, raíz, ere, oficio, y al lugar. Entonces, quiero que te des cuenta cómo estas palabras tienen un mismo patrón. Tienen el mismo modelo. Solo cambia la raíz, ¿no? Pero la ER te indica lo mismo, IA indica lo mismo, ¿bien? Así estamos separando estas palabras. Me ponen juguetería. Veamos con juguetería se ocurre eso. Juguete, de juguete, oficio y al lugar. Muy bien. En juguetería también se cumple. Lo único que está cambiando es la raíz. Bien. No entiendo por qué pones taxista. No entiendo por qué pones taxista. A ver, concéntrate acá, por favor. Acá, con el modelo que estoy planteando, ya con el modelo que estamos siguiendo. Concéntrate con eso, por favor. No sé cómo encaja la palabra taxista con estas clases de palabras que les estoy mencionando. En la palabra juguetería, papelería, pollería y librería, dense cuenta, tienes tu raíz, tienes dos morfemas separados iguales, idénticos. ¿Bien? Son lo mismo. Pero fíjate qué ocurre con esta otra palabra, con la palabra cafetería, que supuestamente tiene la misma raíz, solo que la raíz en cafetería es café, ¿cierto? Y ahí tienes la ER del oficio y ya del lugar. Pero hay algo que sale sobrando ahí. Hay algo que... No se hagan así, pues, muchachos. ¿Qué tiene que ver geometría acá? Concéntrense con lo que estamos haciendo, por favor. Concéntrense. Muy bien. Por suerte que la mayoría se ha dado cuenta de que sale sobrando acá la T. La T no tiene ningún valor. Bien, la T ha aparecido ahí simplemente por una cuestión de pronunciación. Porque no decimos cafetería, ¿cierto? Sino cafetería. Entonces, esa T
que no tiene valor, a esa T se la llama interfijo. Interfijo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esta otra palabra, con carnicería. Carnicería, ¿bien? Ahí tienes carnicería. Fíjate, ¿qué ha sobrado en carnicería? ¿Cuál sería el infijo, perdón, el interfijo en carnicería? A ver, dividamos. La raíz en carnicería es carne, ¿cierto? Ah, lo que ha sobrado es la IC. Lo que ha sobrado es la IC, ¿no? Por lo tanto, esta IC es el interfijo. Ya lo pongo en mayúsculas, ya, ese es el interfijo. Ese vendría a ser el interfijo. No aporta nada, ningún significado a la palabra. Aparece por una cuestión de pronunciación. Jennifer me pone otro ejemplo. A ver, veamos si tiene razón Jennifer. Panadería. En panadería la raíz es pan, ¿cierto? Ah, por supuesto. Muy bien, Jennifer. La AD es el interfijo. La AD es el interfijo. Muy bien, muy bien. AD es el interfijo. Ese es el interfijo. No es la única forma en la que aparece, por si acaso. ¿Eh? No es la única manera. Es la más común, pero no es la única forma. Entonces, ¿cómo vamos definiendo al interfijo? Es uno de los morfemas así súper especiales. No tiene significado. Aparece por cuestiones de eufonía, para darle buen sonido a la palabra, para que suene bien, para que suene bien. A ver, me han agregado dos palabras más. Me han puesto juguería y me han puesto también cantinería. Pero creo que esa palabra no existe, Rudy. Cantinería. ¿No? De cantina sí, pero cantinería no. Ferretería, pongamos ferretería, a ver. Díganme, ¿tiene o no tiene interfijos? ¿Tiene o no tienen interfijos? Juguería, ferretería, licorería, barbería. Ya, hasta aquí ya. Licorería y barbería. A ver, veamos. Juguería viene de jugo, ¿cierto? La ER es el oficio y no tiene interfijo. En ferretería viene de fierro, ¿no? La E sí tiene interfijo, ¿no? La ET que no está aportando nada. En licorería viene de licor, no tiene interfijo licorería, ¿cierto? Licor, ER, IA. En barbería viene de barba, tampoco tiene interfijo, ¿no? En barba, IA, ¿bien? No hay interfijos ahí. Muy bien. Ahora, yo quería ponerles un caso diferente, ya un caso distinto. Un caso distinto. Ya, fíjense, ¿qué pasa con esta palabra? Ensanchar. Ensanchar. ¿Qué cosa es ensanchar? ¿Cuál es el significado de ensanchar? ¿Alguien me ayuda, por favor? Agrandar. Perdóname. Agrandar. Agrandar, ¿cierto? Ensanchar, lo vuelves más ancho, ¿no? Lo vuelves más ancho. Tiene que ver con ensanchar, con ancho. Date cuenta de que la raíz en ensanchar es anch. Esta es la raíz, ¿no? Esta es la raíz. Perdonen. Esta, ¿no? Y el prefijo es en, de enamorado, enjuiciado, enjaulado. Y esta S está de más. Simplemente ha aparecido por cuestiones de eufonía. Porque la palabra tendría que ser enanchar. Pero la S ha aparecido justamente para ayudarnos y que la palabra no suene tan horrorosa. ¿Ya? Para la palabra no suene tan mal. ¿Bien? Entonces ahí tenemos nosotros en ensanchar. Ese es un interfijo también. Ahora,
La otra forma en la que aparecen los interfijos es la más sencilla. Cuando aparecen en dos raíces, una raíz, otra raíz, el interfijo en el medio de las dos raíces, sin alterar para nada el significado, y aparece con ese tipo de palabras. Peli, rojo. Boqui, abierto. Mani, rojo. Blanqui, azul. Bien. El interfijo es la I. Ese es el interfijo. En todos estos casos, la I. O sea que aparece cuando haya dos raíces y la primera raíz, su vocal, la transforma, la cambia hacia una I. ¿Ya? O sea, de blanco a blanqui, de mano a mani, de boca a boqui, de pelo a pelo. Ese es interfijo. Bien, ¿tendrán alguna consulta, señoritas, caballeros, hasta acá? Este es el significado. Morfemas que carecen de significado y aparecen por eufonía, ¿no? Lo que les venía diciendo. ¿Alguna consultita hasta acá, señoritas, caballeros? Ninguna por ahora. Ya, muy bien. Qué bueno. Chévere. Ahora pasemos a los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos solamente son dos. Perdón, antes de eso. Miren. Tienes la palabra ensuciar. Ensuciar. Si te piden buscar los morfemas flexivos nunca los busques al inicio o en el medio. Los morfemas flexivos siempre están al final. Siempre al final. Y lo máximo que puede haber es 2 morfemas flexivos. No 3, no 4. 2 como máximo. O podría no haber ninguno. Miren, tenemos la palabra marrón. En la palabra marrón, la raíz es todo, ¿no? No hay morfema flexivo. Si dijera marrones, aquí sí. Recién está apareciendo el morfema flexivo, ¿no? La ES. Pero no se olviden siempre en la parte final los morfemas flexivos. Los morfemas flexivos, dice, se añaden al lexema para indicar los accidentes gramaticales. Los flexivos nos indican los accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales, chicos? ¿Cuáles son los accidentes gramaticales? Género, número, muy bien, María, género, número, persona, modo, tiempo. Esos son los morfemas gramaticales, el modo también. Esos son los accidentes gramaticales. Muy bien, muy bien. Los morfemas flexivos nos indican eso, los accidentes gramaticales, género, número, persona, modo, tiempo y aspecto. Pero principalmente el género y el número que aparece con la mayoría de las palabras. Los morfemas flexivos pueden ser simples y pueden ser amalgamas. El simple nos indica un solo accidente gramatical. Por ejemplo. Tienes la palabra perro. Esta O me indica el género masculino. Y me indicará algo más. En la palabra perro, la O me indica algo más. La O es masculino, pero indica algo más, perro. Bien, miren, acá es normal que estemos pensando en lo siguiente, pero Jesús, perro, si es singular y es género masculino. Pero ojo, fíjense, perro es masculino. Si borro la O y le cambio por una A, es género femenino. Pero esta O no me indica el singular, por si acaso. Lo que me indica el singular es esto.
¿Se dan cuenta qué me indica el singular? Si yo le agrego la S, plural. Borro la S, singular. Con S, plural. Sigue S, singular. Con S, plural. Sigue S, singular. Con S, plural. Sigue S, singular. ¿Qué me indica el singular? A ver, algún valiente que me responda. ¿Qué me indica el singular? Muy bien, Luis. La ausencia de la S. No. Eso es. La O no me indica el singular. Es la ausencia de la S la que me indica el singular. Bien, entonces, no creas, por favor, que la O me está indicando el singular. Es la ausencia de la S el singular. Bien, es su ausencia. Su ausencia. El otro tipo de morfema es el morfema amalgama. Ya, es el morfema amalgama. Bien, es el morfema amalgama. Los morfemas amalgamas son aquellos que me indican más de un accidente gramatical. Si yo, por ejemplo, tengo la palabra amé, la raíz es am, ¿cierto? Y esta es que me indica el tiempo. Ya lo pasado, pasado, me indica el tiempo, no me está indicando el tiempo. Pero no solamente me indica el tiempo, me indica también el número singular, me indica la persona, yo amé, ya no. Me indica el modo, como vamos a ver después, me indica el aspecto también. ¿Ya? Me indica, tiene varios accidentes. Pero es muy fácil saber cuáles son las palabras que tienen morfema amalgama. Los verbos. Solamente los verbos presentan morfema amalgama. Si te preguntan, a ver, Pepe Lucho, ¿qué alternativa tiene morfema amalgama? Te están preguntando por el verbo. Los verbos conjugados. Ya, los verbos conjugados. Ojo, cuando digo verbo conjugado, me refiero a palabras como soñé, compré, caminé, caminaré, dirigiré. Ya, esos son los verbos conjugados. Los verbos no conjugados son soñar, comprar, caminar, leer, partir. Ya, esos no. ¿Bien? Ahora, me preguntan, me dicen, profesorcito, o sea, verbos en infinitivo solo tendrían sufijos. Sí, no tienen morfemas flexivos, los infinitivos, ni los gerundios. ¿Ya? No presentan. Disculpen, ¿alguna consultita más? ¿Alguna duda más? Mucho frío. Ninguna por ahora. Muy bien. Entonces, avancemos con esto. Con la formación de las palabras. Ahora, las palabras se originan de diferentes maneras. Lo que nos interesa a nosotros es cuál es la base de esta palabra. Mira, por ejemplo, si tienes la palabra, ¿qué palabra podría ser? La palabra es amoroso. Amoroso. La palabra amoroso, ¿qué tipo de palabra es? ¿Cómo se ha originado? A partir de esta raíz, ¿no? Es lo que nos interesa. ¿A partir de qué palabras se origina? ¿Cuál es la base de esas palabras? Y tenemos, en formación de las palabras, 3 puntos. Derivación, composición y parasíntesis. La derivación dice, en la derivación solo debe haber un morfema lexical, al que se le agrega morfemas derivativos. Ya puede ser prefijo, sufijo, infijo o interfijo. Por ejemplo, injusto, prejuicio, antitanques, dulzura, felizmente, bondad. Estas son palabras derivadas. ¿Ya? ¿Por qué derivadas? Porque tienen morfemas derivativos.
Tienen morfemas derivativos. Una aclaración, ¿no? Una aclaración más. ¿Cómo sabemos que son morfemas derivativos? Hace rato yo les había puesto algunas palabritas, ¿no? Supongamos que tenemos la palabra bisabuelos o bisabuelitos. Tenemos esta palabra. Para separar apropiadamente las palabras, ya saben, lo primero que haces es buscar la raíz. Abuela, abuelos, abuelitos, la raíz es abuelo, esa es la raíz. Abuelo. Una vez que tienes la raíz, vas por los flexivos. Y recuerda, los flexivos siempre están en la parte final. En la parte final. Y la máxima cantidad de flexivos, 2. No puede haber 3, no puede haber 4, máximo 2. Acá fíjate, esta S me indica el plural, flexivo. Esta O me indica el género, flexivo. Ya tengo mi raíz, ya tengo los dos flexivos. Por lo tanto, todo lo que sobra tendría que ser derivativo. Ya, esta IT lo pongo en mayúscula, es derivativo. Este bis lo pongo en mayúscula, es derivativo. ¿Bien? Esos son derivativos. Otro ejemplo. Tenemos la palabra americano. Americano. En la palabra americano buscamos la raíz. América, Américo, ¿cierto? De Américo Vespucio. Américo, América, la raíz. La O me indica el flexivo. Ya no hay otro flexivo, hay uno solo. Por lo tanto, esta AN, ¿qué cosa es? Es el derivativo. Ahí hay un derivativo. ¿Bien? No, Fiorella. En mis abuelitos no hay interfijo. ¿Por qué no? Porque para que haya interfijo, recuerda que tiene que partir a la raíz. Y la raíz es abuelo. Porque esta O me indica el género masculino. En cambio, en la palabra Pedrito, perdóname, en la palabra Pedrito, esta O de Pedrito no me indica el género masculino, ¿cierto? Sino es parte de la raíz, ¿ya? No, no te preocupes. Las dudas hay que responderlas así. No, acabo de explicar, Saraí. La IT no es un infijo. IT no es un infijo porque no ha partido a la raíz en 2. ¿Ya? Porque esta O es de género masculino. ¿No? En cambio, en Pedrito les decía, la IT sí es el infijo. ¿Ya? Porque la raíz es Pedro. Esta O de Pedro no es género masculino. No, es parte de la raíz. En cambio, la O de abuelo, esta O, es de género masculino. Por eso yo les decía, para que una palabra pueda tener infijo, tiene que ser una palabra monomorfemática, ya, monomorfemática. La IT indica diminutivo, sí, y ahí es un sufijo. En bisabuelito, la IT es un sufijo. A ver, otra palabra más. Supongamos que nos dan la palabra submarinos. 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 En submarinos buscamos la raíz. Mar, ¿cierto? Mar es la raíz. A eso ya lo habíamos resuelto hace rato, ¿no? La S, el plural, flexivo. La O, el género, flexivo. Y todo lo que sobra, lo pongo en minúscula, diminutivo. ¿No? Perdón, los derivativos. Los derivativos, ¿ya? Esos son los derivativos. A ver, otro ejemplo más. Supongamos que tenemos la palabra, no sé, a ver qué palabra podría ser. Enjaulado. Enjaulado. Busco la raíz. Enjaulado viene de jaula. Jaula. Enjaulé. La raíz es jaula. La O es el flexivo. La O es el flexivo. Ya no hay el plural, por lo tanto, lo que sobra es los derivativos.
son derivativos. Bien. Aunque en este caso este es algo especial de lo cual vamos a hablar después. A ver, me ponen dos palabras más. Extraterrestre. Perdonen. Extraterrestre. La otra palabra, ambientalista. Vamos a ver, extraterrestre y ambientalista. Analicemos primero extraterrestres. En extraterrestres la raíz será ter, ¿cierto? Viene de tierra, terrícola, terruño. Esa es nuestra raíz. Ter. Buscamos los flexivos. El único flexivo es esta S. Porque me indica plural, ¿no? Porque la E no me indica género masculino. Por lo tanto, todo lo que sobra, ¿qué tendrá que ser? Derivativo. Esto es derivativo y esto es derivativo. Extra, que es algo que está afuera, ¿no? Y mira, esta terminación estre aparece con un montón de palabras. Cam, pestre. Bueno, agreste no, perdón. Campestre, ecuestre también. En ambientalista buscamos la raíz de ambiente. Ambiente, la raíz. Ya, ambiente, la raíz. Pero la A de ambientalista no me indica el género masculino, femenino, perdón. No es ambientalista. Pero dense cuenta que esa terminacionista aparece con un montón de palabras. Economista, artista, futbolista. Entonces, toda la terminación ista es uno solo. La terminación ista me indica seguidor. Ya, seguidor. Acá está ambiental. Ya, esto es un morfema derivativo. ¿Ya? Y la terminación ista es otro morfema derivativo. Ahí hay dos morfemas derivativos. Ahora sí, continuemos. Entonces, ¿qué es una palabra derivada? Una palabra derivada es una palabra que deriva de otra palabra, pero además tiene morfema derivativo. Si, por ejemplo, yo te pidiera flores, díganme, flores, ¿será una palabra derivada, sí o no? En flores, ¿será una palabra derivada, sí o no? Sí. No. ¿Por qué no es derivada? Porque no tiene morfema derivativo. No tiene morfema derivativo. O sea, uno piensa, ¿no? Y eso es un error que muchos cometemos, ¿no? Flores, viene de flor. Palabra derivada. No, mano, no. No caigas en esa trampa que a veces ponemos los profesores. ¿Por qué no es una palabra derivada? Porque no tiene morfema derivativo. La raíz es flor y esta ES es el plural. La ES es el plural. Es un flexivo. Si no hay derivativo, no hay palabra derivada. ¿Bien? Espero que se haya entendido. Un datito más, dice acá. Hay dos tipos de derivadas. Derivación homogénea, llamada endocéntrica, y derivación heterogénea, llamada exocéntrica. ¿Alguien podría decirme en qué consiste? En los ejemplos está. ¿Alguien se da cuenta en qué cosa es endocéntrica y qué cosa es exocéntrica? Muy bien, Carlos, en la categoría gramatical.
Si mantiene la categoría gramatical adjetivo, adjetivo, endo. Sustantivo, sustantivo. Adverbio, adverbio. Verbo, verbo. Endocéntrico. Si cambia la categoría, María, muy bien, exocéntrico. Adjetivo, sustantivo. Suavemente, cerca, cercanía, si cambia. Si mantiene la categoría gramatical endocéntrica, si cambia la categoría gramatical exocéntrica. Muy bien. Luego tenemos a la composición. Esta es la composición, ya me faltó el titulito acá. Esto es composición. La composición se divide en varias clases. Ya. Al final creo que sale. El primer tipo de composición se llama yuxtaposición. ¿Pueden completar estos nombres, por favor? ¿Qué nombres cada uno? Ya. Me han puesto chaqueta, pero no es cualquier tipo de chaqueta, es una chaqueta que te cubre todo el cuerpo, tiene un nombre especial. Y un sinónimo de cementerio, ¿cuál sería? Abrigo, profesor. Abrigo puede ser, claro, pero es un abrigo que te cubre todo el cuerpo. Tiene un nombre especial ese tipo de abrigo. Claro, es un cementerio, pero quisiera que me digan un sinónimo de cementerio. No, tumba no es un cementerio, un sinónimo de cementerio. Creo que nos vamos a demorar mucho si sigo revisando. Muy bien, Enzo. Enzo ya dio. Camposanto. Sobre todo. Ya, sobre todo. Un sinónimo de cementerio. Panteón, eso sí podría ser, pero otro sinónimo. Empieza con campo y termina con santo. Ah, muy bien, Alex. Camposanto. Santo, a la justa, a la justa. Uy, profe, qué difícil su adivinanza. Así soy de difícil. Y acá, miren, me han puesto rosa, pero este es un coqueto. ¿Cómo se llama un mujeriego? ¿Cómo se llama un mujeriego? A ver, recuerda tu ex. Nasha, muy bien, lo recordó al toque. Don Juan, muy bien. Don Juan. ¿Y esto qué cosa será? Antena, no, pero ahí están cayendo los rayos, está parando a los rayos. Tesla, electro, factor, para rayos, muy bien. Fíjense, entonces, esto es la composición. ¿Qué será la yuxtaposición? ¿Cómo podríamos definir la yuxtaposición? ¿Cómo podríamos definir la yuxtaposición? Compuesta por dos palabras que separadas tienen su propio significado. Muy bien, pero no solamente por dos, a veces puede ser por más. Lo normal es que sea por dos, pero sobre todo que no cambien, no se alteren. Mira, sobre más todo, sobre todo. Campo más santo, campo santo. Don más Juan, don Juan. Para más rayo, para rayo. Eso es, esa es la yuxtaposición. Perdonen, voy a borrar esto. La yuxtaposición es, las raíces no sufren ninguna alteración al unirse. Palabras, Miriam, palabras o lexemes, ¿ya? Ninguna alteración, no sufren ninguna alteración. Bien, a ver, acá. Esta es la conjunción.
conocida también como propiamente dicha. Conjunción o llamada también propiamente dicha. A ver, ¿qué es esto? Eso está fácil, ¿ah? Mapamundi. Mapamundi, ya ves, Mapamundi. Mapamundi. Acá que tenemos Pelirroja. valiente, pelirroja, Rapunzel. ¿Y acá qué cosa es? Juguito de manzana. Juguito de manzana. Bueno, sí es un juguito de manzana. Pero fíjate, acá está el nombre. Vinagre. No. Vinagre de manzana. Vinagre, no vinagre. ¿Y esto? Telaraña. Telaraña. Araña. Telaraña. ¿Cómo que cucaracha? La araña. Dejen de... Están bebiendo ahí. Ya, micro. ¿Cómo que micro? Bien. Hasta nieve, dice el profesor. Ya, fíjense acá. ¿Cómo definimos entonces a la... ¿Cómo definimos a la conjunción? Como una unión de palabras, algo así. Claro, es la unión, pero, hay algo que lo... Unión de dos o más palabras que por separado no tienen un significado propio sí o no tiene conservan su escritura. no conserva, hay una pequeña variación. Hay una variación, no está variando, está cambiando. Pablo, tu micro. Está cambiando, no está cambiando. Muy bien. Propiamente dicha, sufre alguna alteración, porque mapa más mundo no nos da mapamundo, ¿no? Sino nos da mapamundi. Tiene que haber una alteración de pelo por peli. Muy bien. ¿Ya? Esa es la conjunción. Ahora tenemos a la disyunción. ¿Qué será la disyunción? A ver, fíjense acá. ¿Qué es esto? Mazamorra morada. Mazamorra morada. ¿Acá? Foca. 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 Pero siguiendo la línea. Lobo marino. Lobo marino. Lobo marino. Muy bien, lobo marino. Acá. El hombre Hombre araña. araña. Telaraña. Spider-Man. Superman. ¿Cómo que Superman? Hombre araña. Viuda negra. La viuda negra. Viuda negra. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir de la disyunción? ¿Se forma Miren. con dos palabras? Ya, son dos palabras, pero las anteriores también eran dos palabras. ¿Qué los diferencia de los anteriores? Tu separación. Separación. Muy bien, que están separadas, ¿no? No se pegan, no se juntan, no están juntitas, ya están separadas. ¿Bien? Entonces las raíces se mantienen independientes y ojo, no llevan nexos. No llevan nexos. Profe, y también se puede decir que del sujeto hablan algo, por ejemplo, del hombre, está diciendo araña, del lobo marino. Claro, pero, por ejemplo, si tú dijeras profesor Jesús, en profesor Jesús no sería una disyunción, porque aquí sí, en profesor Jesús hay dos sustantivos. En cambio, en lobo marino, esas dos palabras te llevan a pensar en una sola idea, ¿cierto? En hombre araña, ahí hay dos palabras, pero te llevan a pensar en una sola idea. Y están fijas ya. No puedes cambiar nada. Si tú dices, por ejemplo, hombre, no sé, hombre rojo, el significado no se mantiene, pues cambia. ¿Ya? Ha variado. Sí, son más o menos como una especie de tópico. Y hombre lobo es otra cosa. Y también sería una disyunción. Y ahora, a ver, dígame acá. Es de la sinapsia. ¿Qué es esto? ¿Se nota qué cosa es? Arroz con leche. Arroz con leche. ¿Esto? Silla de ruedas. Ya de ruedas. Y Gallito. Gallito de las Gallito de rocas. las gallito de rocas. las rocas. Muy bien. Y entonces en la sinapsia, ¿qué cosa tiene que haber? Que siempre Un hay. enlace. Tiene Nexo. nexo. Muy bien. Un conector. Un enlace. Eso es, ¿no? Eso es. Uy, acá me faltó pollito a la brasa. Pues, la verdad. Las raíces se mantienen independientes, pero se enlazan con preposiciones.
se enlazan con un nexo. Bien, ahí hay un nexo. Bien, esto es la sinapsis. Entonces, como se pueden dar cuenta, hemos clasificado a la composición en 4 tipos. El primer tipo de la composición era la yuxtapuesta. En segundo lugar, hemos hablado de la propiamente dicha o la conjunción. Luego hemos hablado de la disyunción. Y por último, hemos hablado de la sinapsis. Esos son los 4 tipos de palabras compuestas, ¿ya? 4 clases de palabras compuestas. No, María. Si hubiera guión, no sería, seguirían siendo compuestas, pero no sería un nexo. Ya no se cuenta como un nexo el guioncito. Me dicen que repita lo de la conjunción, por supuesto. Ahorita repetimos la conjunción. Un segundito. Hay que retroceder. ¿Dónde estamos? Fíjate, en la conjunción lo que ocurre es que hay una raíz con otra raíz, pero una de las 2 raíces se altera. Una de las 2 raíces cambia. Por ejemplo, tienes sobre todo, no ha cambiado, ¿no? Sobre más todo no ha variado. Pero en la palabra sobresdrújula sí ha cambiado. Ahora tú miras, pero Jesús, ¿qué ha cambiado en sobresdrújula? ¿Qué ha cambiado en sobresdrújula? Lo que ha pasado en sobresdrújula es que hay una E que ha desaparecido. La palabra sería sobreesdrújula, pero la E desapareció. Lo mismo que pasa en telaraña. Es tela araña, así tendría que ser, pero la A desapareció. Entonces, eso es una conjunción. En una de las 2 raíces se altera, cambia, sufre algunas pequeñas variantes. Porque vinagre, ¿qué cosa es? Vinagre es la unión de vino más agrio. Vino más agrio que te ha dado, vinagre. La segunda ha cambiado. La segunda ha variado. Esa es la conjunción. Chévere. Ahora, hablemos del otro caso. ¿Dónde estamos? De la parasíntesis. ¿Qué es la parasíntesis? La parasíntesis combina la composición y la derivación. O sea, hay una palabra compuesta que presenta un morfema derivado. Por eso en la parasíntesis tiene que haber morfema lexical más morfema derivativo. O sea, raíz más un derivativo. Es lo mínimo que puede tener. Puede haber más. Puede haber flexivos, pero no nos importa. Lexical, derivativo. A ver si me ayudan. Ella, ¿qué diríamos de ella? Es una princesa. Cenicienta. Su vestidito, su coronita. Reina, princesa, doncella. Princesa. Ya, pero quinceañera, muy bien, quinceañera. ¿Y él? Americano. Estadounidense. Estadounidense. El presidente de Estados Unidos. El presidente. Él, Mendigo. mendigo, profesor de lenguaje. Cerca de mendigo. Un sinónimo de mendigo. Limosnero. Mundo. Otro sinónimo Vagabundo. de mendigo. Filósofo, Vagabundo. parejero. Pordiosero. Muy bien, pordiosero. Campesino. ¿Cómo? Campesino. Campesino, no. ¿Y él? Este está difícil. ¿Eres campesino, profe, o no? No, fíjate. Esta es una piedra. Chancador de piedra. Roquero. Cerca, así como Pedro. Claro, ya es. Minero. ¿Piedra? Dinero. Picapiedra. Picapedrero. Pedrero. Dense cuenta. En quinceañera tienes 15
más an, lexema, lexema, y la ER es el derivativo. En estadounidense viene de estados, lexema, más unidos, otro lexema, más ense, derivativo. En pordiosero, por lexema, porque es una preposición, más Dios lexema, más derivativo. En picapedrero, pica lexema, más P de piedra lexema, más derivativo. Eso es lo que ocurre con las palabras parasintéticas. Ya las palabras parasintéticas vienen a ser palabras que se han formado por dos raíces más un morfema derivativo. Ya, dos raíces más un derivativo. Ah, le han visto con gorrito, me ha puesto Castillo. Si no trabaja. Aquí está trabajando. Tan frío, profesor. Ya, muy bien. Ojo, otras formas de palabras parasintéticas son estas. Enamorado. ¿Cómo que enamorado? Porque en se cuenta como una preposición. Más amor, más ad. Dos lexemas más un derivativo. Enjaulado. ¿Ya? En preposición más jaula, más ad. Enmantequillado. En preposición más mantequilla, más ad. Apanado, a preposición más pan. Empedrado, en preposición más pet, de piedra. Lo mismo que en enjuiciado, en atormentado, acanalado. Bien, así. Las preposiciones, Marian, valen como lexemas, porque son preposiciones. En vale como preposición, por supuestation. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna consulta más? Esa foto, qué malo eres, Michael, ¿ah? Me has puesto llorando. ¿Alguna consulta más? ¿Ninguna? Ninguna, profe, continúa. Muy bien. Pero, a ver, para hacerla difícil, dígame, pregunta examen de visión de San Marcos, ¿ah? Tengo que estas palabras. A ver, estas palabras, ¿cuáles son parasintéticas? Estas tres palabras. ¿Cuáles de estas tres son parasintéticas? La única. ¿Las tres? La 3 nomás, profesor. La 3 nomás. Ya, la respuesta es ninguna. Ninguna es parasintética. Ninguna. ¿Por qué? Quiero llorar. ¿Por qué? Quisiera que me digan por qué no son parasintéticas. Analicen, por favor, ¿en qué se diferencia asombrado, aburrido, entumecido de este grupito que he puesto en amarillo? ¿Cuál es la diferencia? La A y la I. ¿Que no tiene Pero, lectura? pero No están tienen que compuestas. y claro, es que en realidad, fíjate, ¿qué es un enamorado? Alguien que tiene amor, ¿cierto? Si tú estás enjaulado, es que estás en una jaula. Si tu pan está enmantequillado, que le has echado mantequilla. Apanado se hace con pan. Empedrado tiene que ver con piedra. Enjuiciado con juicio, atormentado con tormenta, acanalado con canal. Pero si yo quedo asombrado, estoy bajo la sombra, No. no es cierto. Si yo estoy aburrido es porque soy un burro y entumecido se me entumece la pierna. Profe, mi pierna se ha entumecido. No, la palabra es entumecer. Entonces aquí por coincidencia empieza con una preposición, pero es que la raíz no es sombra. Acá la raíz es asombrar. Esta es la raíz. En aburrido de abur, entumecido de entumec. Esas son las raíces. Para que sea parasintética tiene que haber dos raíces. Dos raíces. ¿Bien?
Ahora, por ahí me están poniendo incubadora, in más cuba, pero no, pues. La in no es una preposición. Para que un prefijo sea considerado como preposición, para que el prefijo sea considerado como raíz, tiene que ser una preposición. Y las más usuales son facilitas. La a, en, y por, ¿no? En por Dios él. Esas son las más usuales que aparecen acá en estos temas. ¿Ya? Y las más frecuentes, la a y en. In no es una preposición. ¿Ya? Si me dices infiel, injusto, incauto, es una forma derivativa, no es un lexema. ¿Bien? Acá justamente estaba, fíjate, ten mucho ojo con estas palabras, ¿no? Atorado no tiene que ver con toro, igual, no son palabras derivadas. No son palabras parasintéticas, perdón. Son palabras derivadas. Los que hemos visto, los casos que hemos visto tienen que ver con los morfemas. Ya, estos otros casos no tienen que ver con los morfemas. Ya. Tenemos, en primer lugar, a ver, ¿alguna idea de esto? ¿Superhéroes? ¿Cómo? ¿Superhéroes? Un gatito es un superhéroe. Expresiones. Cerca, tiene que ver con expresiones. ¿Onomatopeya? Onomatopeya, muy bien, onomatopeya. Las onomatopeyas también son palabras que tienen que ver con un proceso de formación, ¿no? Las onomatopeyas, que vienen a ser los sonidos, ¿no? Pum, bla, splash, bam. Eso es una onomatopeya. ¿Bien? Tiene que ver con reproducción de ruidos o de sonidos. Ja, 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 ja. Esa es una onomatopeya también, ¿no? Luego tenemos aquí esto. La siglación y la acronimia. ¿Cuál es la diferencia entre siglas y acrónimos? Que las siglas se leen letra por letra. CGTP, UNMSM, DNI, LGTBI. Eso es sigla. Se lee letra por letra, letra por letra. En cambio, los acrónimos se pronuncian como palabras. SUNAT, RENIEC, FIFA, OVNI. Eso es. La acronimia es una abreviatura que se produce como cualquier palabra. En cambio, las siglas se leen letra por letra, letra por letra. Los acrónimos forman palabras, por supuesto. Esos son. Si tenemos este acrónimo, perdón, si tenemos esto, ¿qué cosa es? ¿Sigla o acrónimo? Sigla. Sigla, muy bien. Porque estamos deletreando. CD, DVD, 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 ¿no? Estamos deletreando, muy bien. Por otra parte, tenemos al acortamiento. DVD, DVD, es la pronunciación. DVD, eso es inglés. El acortamiento, como su nombre lo dice, se acorta. Tienes la palabra y la disminuyes. Tenemos diferentes tipos de acortamiento. El primer tipo de acortamiento se llama apócope. En el apócope lo que se elimina es la parte final. De la palabra santo tenemos san. De grande tenemos gran. De profesor tenemos profe. De cinema tenemos cine. De fotografía, foto. La síncopa, en cambio, se elimina la parte central. De natividad eliminamos vida, ¿no? Tenemos Navidad, Navidad. De película eliminamos icuno. Tenemos pela. De aféresis se elimina la parte inicial. Auto, ¿no? Bus. Violonchelo, chelo.
Perdón. En sanguchito, no acá, san. Hemos eliminado esa parte. San. Bien, eso es. Esos son los acortamientos. Micro, claro, micro sería de microbús, ¿no? Sería un apócope. Lo más frecuente es el apócope. Lo más frecuente es el apócope. Eso es lo más frecuente. Bien. Falta uno, no apareció en mi separata y acá en mi diapositiva. Estos son los tres. Profesor, un acortamiento puede ser Jesús, de Jesucristo. No, porque en Jesucristo son dos palabras, Jesús más Cristo. Eso es. Pero esa es la idea que tienes, ¿ah? Me han puesto bici. En bici es un apócope, pero algunos dicen bicla. En vez de bicicleta dicen bicla. Si dijeras bicla, ¿qué sería? Apócope, síncopa o aféresis. Claro, síncopa. Muy bien. Muy bien, ¿no? En película, otros dicen peli, ¿cierto? Peli. Vamos a ver la peli. ¿No? No tengo Netflix, te engañé. Vamos a repasar el lenguaje. Sí. Muy bien. ¿Tendrán alguna consulta acá? ¿Alguna duda? ¿Peli es apócope? Claro, peli es un apócope, por supuesto. Ninguna. Ya, muy bien. Las claves. A ver, un ratito. Un segundito. No me han mandado las claves. Ahora yo les reenvío las claves, ¿sí? Cuando les reenvío las diapositivas también. Ya no tenemos tiempo para las preguntas. ¿Casa y barba son monomorfemáticas? No, Enzo, no. En casa la raíz es cas. Y en barba, barbero. En barba la raíz es bar. ¿No? Ni casa ni barba son monomorfemáticas. ¿Bien? Mire, hemos acabado exactamente 11:53. ¿Tendrán alguna consultita más, señoritas, caballeros? Otro ejemplo de aféresis. No hay muchos ejemplos de aféresis, Pablo, porque lo que ocurre es con aféresis es que se elimina la parte inicial, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, no sé, a ver, ¿cómo podría ser? No se me ocurre ninguno, ¿eh? Solo eliminar la parte del inicio. De autobús, bus. De violonchelo, chelo. Estás eliminando la parte inicial. Eso es aféresis. Son pocos los casos. Lo que abunda es el apócope. Eso es lo más abundante. Como en foto, de fotografía, eso es apócope. No, mira, no, pues. Eso no sería aféresis porque tiene que significar lo mismo. Tiene que tener el mismo valor. ¿Ya? De tanto, eso vendría a ser apócope también, Luis. Porque lo que has eliminado es todo, tanto. En moto también apócope, motocicleta, has eliminado la inicial y solo te conserva la parte inicial. Amá, claro, muy bien, Fernando. Si por amá quiere decir mamá, has eliminado la parte inicial, eso sería aféresis. Muy bien. Porfi, de por favor, eso sería un apócope, pero con una pequeña variante. Hermano, man, sí, también, muy bien, Piero, también. Mototaxi, no, porque no es lo mismo mototaxi que taxi, ¿cierto? Ahí no es lo mismo. Entonces, como cuando cambia el significado, no puede ser por acortamiento, Más bien, mototaxi sería una palabra compuesta. Mate por matemática sería apócope. Ahí está para que den su práctica, chicos. Muchísimas gracias, jóvenes. Cualquier otra duda, eso sería apócope. Muchas gracias, cuídense.
Nos vemos la próxima semana. Cuídense, chicos. Cuídense. No, las PPTs no me Nos vemos, olvido. profesor. Cuídese mucho. Chicos, cuídense y abríguense. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, Piti. Gracias, profesor. Gracias, chicos. Tenga buen día. No me saquen llorando, por favor, de nuevo, por favor. Profito con su fijo. Profito con su... Ah, claro, profito con su